Here's a quick podcast for all you true crime fans. The Case of the Missing Reeses. It was me at the store with my mouth. Motive? They're Reeses. What was I going to do? Stop myself? Tune in next time to see if I do it again. Spoiler, I will. Wow, that had everything. Reeses, suspense, Reeses. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Todos en Jericó lo despreciaban. Lo veían como un hombre corrupto, un traidor sin esperanza. Su vida estaba marcada por la avaricia y el rechazo, hasta que un solo encuentro lo cambió todo. ¿Qué fue lo que Jesús vio en Zaqueo que nadie más pudo ver? ¿Cómo un hombre odiado por su pueblo terminó recibiendo la salvación en su propia casa? Esta es la historia impactante de cómo Jesús transformó la vida de un pecador en un testimonio vivo de redención. Lo que sucedió aquel día en Jericó sigue sorprendiendo al mundo hasta hoy. La historia de Zaqueo, un recaudador de impuestos, es uno de los relatos más sorprendentes de la Biblia. Un hombre que vivió al margen de la sociedad, conocido por su avaricia y desprecio hacia los demás, se convierte en el testimonio viviente de la gracia transformadora de Jesús. ¿Qué pasó en ese momento cuando Zaqueo, el hombre rico y despreciado, decidió subir a un árbol para ver a Jesús? Lo que ocurrió en ese encuentro no solo cambió la vida de Zaqueo, sino que también dejó lecciones poderosas sobre la redención, el arrepentimiento y el poder del amor de Dios. Esta es la historia de cómo Jesús transformó a Zaqueo, un hombre perdido, en un ejemplo de salvación. La historia de Zaqueo es una de las más impactantes y reveladoras dentro del Evangelio de Lucas. Su vida antes de conocer a Jesús estaba marcada por el poder económico, el desprecio social y una aparente autosuficiencia que, en realidad, escondía una profunda insatisfacción espiritual. Para comprender la magnitud del cambio que experimentó tras su encuentro con Jesús, es fundamental explorar su contexto histórico, su identidad como recaudador de impuestos y la percepción que la sociedad tenía de él. A través de este análisis, veremos cómo la transformación de Zaqueo no fue solo un evento aislado, sino una manifestación de la gracia y el poder restaurador de Dios en aquellos que son considerados indignos por la sociedad. Zaqueo es mencionado en el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículos del 1 al 10. Su historia se desarrolla en Jericó, una de las ciudades más prósperas de Israel en aquel tiempo, con una ubicación estratégica para el comercio. Esto hizo que los impuestos recaudados en esta región fueran elevados y, por lo tanto, que los encargados de la recaudación manejaran grandes sumas de dinero. Zaqueo no era un simple recaudador de impuestos, sino un jefe de publicanos, lo que significaba que supervisaba a otros cobradores y tenía una posición jerárquica dentro del sistema fiscal romano. Esto le confería aún más poder y riquezas, ya que los jefes de publicanos no solo cobraban impuestos al pueblo, sino que también se beneficiaban del trabajo de los recaudadores menores, quienes a su vez tomaban un porcentaje adicional sobre lo recaudado. Esta estructura corrupta permitía a los recaudadores de impuestos acumular fortunas a costa del sufrimiento de su propia gente. El hecho de que Zaqueo fuera extremadamente rico nos da pistas sobre su nivel de vida y su posición en la sociedad. Sin embargo, aunque poseía una gran cantidad de bienes materiales, no era un hombre respetado ni apreciado por su comunidad.
En la cultura judía de la época, la riqueza no era vista necesariamente como un problema, siempre que se obtuviera de manera justa y honrada. Pero cuando la riqueza provenía del abuso, de la opresión o de la deshonestidad, como en el caso de Zaqueo, la percepción social era completamente diferente. No solo era visto como un hombre avaro, sino como un traidor, ya que trabajaba para el Imperio Romano, el poder opresor que dominaba la región de Israel. Para los judíos, el hecho de colaborar con Roma en la recolección de impuestos era sinónimo de corrupción y de falta de identidad nacional y religiosa. Esto colocaba a Zaqueo en una posición de total rechazo por parte de sus conciudadanos. A pesar de su fortuna, la vida de Zaqueo estaba marcada por el aislamiento y la soledad. Aunque tenía acceso a lujos que la mayoría de las personas de su tiempo solo podían soñar, la realidad era que no contaba con una verdadera comunidad. Las personas lo evitaban, lo despreciaban y lo consideraban impuro. En la sociedad judía, la pureza ritual era un concepto clave, y los recaudadores de impuestos eran vistos como impuros por su constante trato con los romanos y por la forma en que manejaban el dinero. Esta impureza no solo los excluía de los círculos sociales, sino también de la vida religiosa. No se les permitía entrar libremente en el templo ni participar en las festividades sagradas sin ser juzgados severamente. En otras palabras, aunque Zaqueo era materialmente rico, espiritualmente estaba en completa bancarrota. El desprecio hacia los recaudadores de impuestos estaba tan arraigado en la cultura judía que, en muchas ocasiones, eran mencionados junto con los pecadores más notorios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, Jesús relata la parábola del fariseo y el publicano. En esta historia, un fariseo se presenta ante Dios con orgullo, agradeciendo que no es como los demás pecadores, mencionando específicamente a los publicanos como ejemplo de lo más bajo de la sociedad. En contraste, el publicano de la parábola ni siquiera se atreve a levantar la vista, sino que golpea su pecho y clama: «Dios, ten misericordia de mí, pecador». Esta historia ilustra claramente cómo los recaudadores de impuestos eran percibidos como los peores entre los pecadores y cómo, a pesar de su deshonra social, aún podían alcanzar la misericordia divina a través de la humildad y el arrepentimiento. Además del rechazo social y religioso, Zaqueo probablemente también experimentaba un vacío interior que no podía llenar con su riqueza. Aunque la acumulación de bienes y el poder parecían darle una vida cómoda, su corazón anhelaba algo más. Este anhelo de algo superior es lo que lo llevaría más adelante a buscar a Jesús con tanta determinación. Su historia nos muestra que el dinero no es suficiente para satisfacer el alma humana y que la necesidad de redención y amor es más profunda que cualquier acumulación de riqueza. Aunque vivía rodeado de lujos, la falta de aceptación social y el distanciamiento de Dios lo convertían en un hombre espiritualmente perdido. La corrupción de los recaudadores de impuestos no solo los alejaba de su comunidad, sino que también los convertía en símbolos de injusticia y explotación. En la estructura económica romana, los impuestos eran extremadamente elevados y, muchas veces, excesivos. Además de los tributos obligatorios al emperador, los habitantes de Israel debían pagar impuestos sobre el comercio, la agricultura y los bienes personales. En muchos casos, los recaudadores inflaban las cifras y extorsionaban a las personas, cobrando más de lo debido para beneficio propio. Este abuso sistemático generaba un resentimiento profundo entre el pueblo, que veía a los publicanos como instrumentos de opresión y traición. No solo estaban enriqueciéndose a costa de los demás,
sino que lo hacían bajo la autoridad del imperio que los dominaba. El trabajo de Zaqueo como jefe de publicanos significaba que no solo se beneficiaba de esta injusticia, sino que también era responsable de que otros recaudadores de impuestos hicieran lo mismo. Su liderazgo dentro de este sistema de explotación lo colocaba en un nivel aún más alto de desprecio. En la mentalidad judía de la época, los recaudadores de impuestos no tenían ninguna esperanza de redención, eran considerados irremediablemente corruptos y excluidos del favor de Dios. A pesar de esto, en su interior Zaqueo sentía un vacío y una inquietud que lo llevaron a hacer algo extraordinario cuando supo que Jesús pasaría por Jericó. Su deseo de ver a Jesús y su disposición a humillarse públicamente para lograrlo fueron señales de que, en lo más profundo de su ser, aún quedaba una chispa de esperanza y un anhelo de transformación. La historia de Zaqueo nos muestra que el verdadero problema de la humanidad no es la falta de riquezas, sino la separación de Dios. Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, Skycoin. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Bad advice? You talking to me? Kayak. Got that right. TaxAct can think of a million things more fun than filing taxes. TaxAct is going to name some now. Sitting in traffic. Folding a fitted bedsheet. Listening to your coworker talk about his fantasy team. Digging a hole. Digging an even larger hole next to that original hole. Unfortunately, TaxAct's filing software can't make taxes fun. But TaxAct can help you get them done. TaxAct. Let's get them over with. Su vida es un reflejo de cómo muchas personas pueden estar rodeadas de lujos, poder y aparente éxito, pero, al mismo tiempo, sentirse profundamente vacías y rechazadas. Aunque era un hombre con autoridad económica, su corazón estaba lejos de la verdadera riqueza que solo Dios puede ofrecer. Lo que sucedería más adelante en su vida sería la prueba de que el amor y la gracia de Jesús pueden alcanzar incluso a aquellos que el mundo considera los más indignos. Zaqueo había logrado amasar una gran fortuna gracias a su posición como jefe de los recaudadores de impuestos en Jericó. Sin embargo, a pesar de su riqueza, su vida estaba marcada por una profunda soledad y un vacío espiritual que ni todo el dinero del mundo podía llenar. A menudo, se piensa que la riqueza trae felicidad, pero la historia de Zaqueo es un claro ejemplo de que la acumulación de bienes materiales no es suficiente para satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Su historia nos muestra que, aunque había alcanzado éxito financiero, en lo más profundo de su ser anhelaba algo más. Esa necesidad de algo superior fue lo que lo impulsó a buscar a Jesús con tanta urgencia y determinación. La riqueza de Zaqueo le otorgaba poder y privilegios, pero no podía comprar el respeto ni el amor de las personas que lo rodeaban. Era visto como un traidor a su propio pueblo, alguien que se enriquecía a costa del sufrimiento de los demás. No solo era despreciado por los ciudadanos de Jericó, sino que también estaba excluido de la vida religiosa y espiritual de la comunidad. En la sociedad judía de aquel tiempo, la religión jugaba un papel central en la identidad y el sentido de pertenencia de las personas. Las sinagogas y el templo en Jerusalén eran lugares donde los judíos se reunían para adorar, aprender la ley de Dios y compartir una vida comunitaria. Sin embargo, los recaudadores de impuestos como Zaqueo eran considerados impuros y pecadores públicos, por lo que eran rechazados en los espacios de culto y devoción. Esta exclusión no solo lo afectaba a nivel social, sino también a nivel personal.
En el fondo, Zaqueo debió haber sentido la carga de vivir separado de su comunidad y de Dios. La culpa y el remordimiento probablemente lo atormentaban, aunque por fuera pudiera aparentar seguridad y éxito. Vivía rodeado de riquezas, pero no podía disfrutar de la paz y el gozo que provienen de una vida en armonía con Dios y con los demás. Su historia es un reflejo de muchas personas hoy en día que, aunque parecen tenerlo todo en términos materiales, sienten un profundo vacío interior. Zaqueo tenía poder y dinero, pero le faltaba lo más importante, el sentido de pertenencia y la paz con Dios. A medida que la fama de Jesús se extendía por toda la región, Zaqueo comenzó a escuchar sobre él. Se decía que este maestro no era como los fariseos o los líderes religiosos tradicionales, quienes mantenían distancia con los pecadores. Al contrario, Jesús pasaba tiempo con los marginados, los enfermos, los pobres y los despreciados por la sociedad. Los relatos sobre su misericordia, su compasión y su poder para sanar y transformar vidas debieron haber resonado profundamente en el corazón de Zaqueo. Se hablaba de un hombre que no solo enseñaba con autoridad, sino que también perdonaba pecadores, restauraba a los rechazados y proclamaba un mensaje de esperanza para todos. A medida que escuchaba más sobre Jesús, Zaqueo sintió una inquietud creciente en su interior. Por años, había vivido acumulando riquezas y asegurando su posición, pero nada de eso le daba la paz que necesitaba. La idea de que Jesús pudiera ofrecerle algo diferente, algo que ni todo su dinero podía comprar, despertó en él un deseo ferviente de verlo con sus propios ojos. Quizás al principio solo sintió curiosidad, pero con el tiempo, ese deseo se convirtió en una necesidad urgente. Había oído de cómo Jesús había sanado a los enfermos, restaurado la vista a los ciegos y ofrecido perdón a los pecadores. En su interior, Zaqueo debía preguntarse, ¿podría este hombre cambiar también mi vida? Cuando Jesús llegó a Jericó, Zaqueo supo que era su oportunidad. No podía dejar pasar la ocasión de ver al hombre que había causado tanta conmoción en Israel. Sin embargo, había un problema: la multitud que rodeaba a Jesús era enorme, y Zaqueo, siendo de baja estatura, no podía ver nada. Este pequeño detalle físico se convirtió en una barrera literal entre él y Jesús, reflejando la barrera espiritual que lo había separado de Dios durante años. Su corta estatura lo limitaba en términos físicos, pero también simbolizaba su condición en la sociedad, alguien que, a pesar de su riqueza, no tenía un lugar real entre su propio pueblo. Lo que sucedió a continuación revela la verdadera desesperación de Zaqueo por tener un encuentro con Jesús. En lugar de darse por vencido o resignarse a su incapacidad para ver a Jesús entre la multitud, decidió hacer algo inusual y sorprendente. Corrió hacia adelante y se subió a un árbol sicómoro con la esperanza de obtener una mejor vista. Este acto, que podría parecer insignificante a simple vista, es en realidad un poderoso símbolo de su disposición a humillarse con tal de ver a Jesús. En la cultura de la época, era completamente inapropiado para un hombre adulto, especialmente un funcionario rico como Zaqueo, correr en público o subirse a un árbol. Este tipo de comportamiento se asociaba con niños o con personas sin dignidad. Pero en ese momento, a Zaqueo no le importó su estatus, su orgullo o lo que la gente pensara de él. Su desesperación por ver a Jesús era mayor que cualquier consideración social. Este momento es crucial en la historia de Zaqueo porque marca el primer paso hacia su transformación. No sabemos exactamente qué esperaba al ver a Jesús desde el árbol. Quizás pensó que solo lo observaría de lejos, sin llamar la atención,
como un simple espectador de los milagros y enseñanzas de este gran maestro. Pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría su vida para siempre. Zaqueo había tomado la decisión de buscar a Jesús, pero lo que no imaginaba era que Jesús también lo estaba buscando a él. Su acción de subirse al árbol nos deja una lección profunda sobre la importancia de buscar a Dios con todo el corazón. A menudo, las personas se detienen por el miedo al que dirán, por orgullo o por sentirse indignas de acercarse a Dios. Pero Zaqueo nos muestra que cuando alguien realmente tiene hambre de Dios, está dispuesto a dejar atrás su reputación, su comodidad y su estatus con tal de acercarse a Él. En ese momento, Zaqueo no era el jefe de los recaudadores de impuestos, ni el hombre rico y poderoso de Jericó. Era solo un alma necesitada de redención, un hombre desesperado por encontrar algo que su dinero jamás pudo comprar. Jesús sabía exactamente quién era Zaqueo antes de que éste siquiera hablara con él. Sabía lo que había en su corazón, su pasado de corrupción y la forma en que era despreciado por los demás. Pero a diferencia de la multitud, que solo veía a Zaqueo como un hombre indigno, Jesús lo veía como alguien con el potencial de ser transformado. Este es el mensaje central del Evangelio: Dios no ve a las personas por lo que han sido, sino por lo que pueden llegar a ser cuando su gracia entra en sus vidas. La búsqueda de Zaqueo por ver a Jesús es un reflejo de la búsqueda de cada persona por encontrar un propósito y un significado en la vida. En el fondo, todos llevamos un vacío que solo puede ser llenado por Dios. Algunas personas intentan llenarlo con riquezas, éxito o placeres temporales, pero tarde o temprano se dan cuenta de que nada de eso es suficiente. Zaqueo llegó a ese punto de insatisfacción, y cuando escuchó que Jesús pasaría por su ciudad, no dejó que nada lo detuviera. No le importó el ridículo ni la humillación, porque en su corazón sabía que valía la pena hacer cualquier cosa con tal de encontrarse con Jesús. Lo que sucedería después demostraría que su esfuerzo no fue en vano. La decisión de subirse a ese árbol lo colocó en el lugar perfecto para recibir el llamado más importante de su vida. Después de toda una vida de aislamiento, corrupción y vacío espiritual, Zaqueo estaba a punto de experimentar el momento que cambiaría su destino para siempre. Su decisión de subirse a un árbol para ver a Jesús no fue un acto impulsivo sin significado, fue una acción que revelaba su profunda necesidad de algo más en su vida. Aunque él pensaba que solo sería un espectador entre la multitud, lo que sucedió en ese instante fue mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. No solo logró ver a Jesús, sino que Jesús también lo vio a él. En medio de una multitud que seguramente estaba llena de personas más dignas según los estándares religiosos de la época, Jesús dirigió su mirada a un hombre despreciado por la sociedad y le habló directamente. Cuando Jesús llegó al lugar donde Zaqueo estaba escondido en las ramas del árbol sicómoro, se detuvo. Esto en sí mismo ya era sorprendente. Jesús, rodeado por una multitud de seguidores y admiradores, se detuvo en medio del camino por un hombre que nadie respetaba. Para los presentes, Zaqueo no era más que un pecador, un traidor, alguien indigno de la atención de un rabino respetado. Sin embargo, Jesús tenía una perspectiva completamente diferente. Su misión no era buscar a los justos, sino a los perdidos, y en ese momento, vio en Zaqueo a un hombre que necesitaba redención. Lo más impactante fue que Jesús no solo lo miró, sino que lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja enseguida, fueron sus palabras registradas en Lucas capítulo 19, versículo 5. Este detalle no es menor,
porque demuestra que Jesús conocía a Zaqueo antes de que ellos siquiera intercambiaran una palabra. No tuvo que preguntarle su nombre ni quién era, porque él ya lo sabía. En la cultura hebrea, el nombre de una persona tenía un significado profundo, representaba su identidad, su historia y su propósito. Que Jesús llamara a Zaqueo por su nombre era una prueba de que no lo veía simplemente como un recaudador de impuestos corrupto, sino como una persona valiosa, creada por Dios con un propósito mayor. En ese momento, Zaqueo debió haberse sentido completamente desconcertado. Protein is now at Starbucks, and it's never tasted so good. You can add Protein Cold Foam to your favorite drink or try one of our new Protein Lattes or matcha. Try it today at Starbucks. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday! Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday! Halliday, bring it on! No era común que un líder religioso se dirigiera con amabilidad a alguien como él, y mucho menos que lo llamara personalmente. Durante años, había sido rechazado por la gente de su comunidad. Para muchos, él era invisible, alguien a quien preferían evitar y despreciar. Sin embargo, Jesús lo vio y lo reconoció públicamente, demostrándole que, a pesar de su pasado, aún tenía un valor incalculable ante los ojos de Dios. Pero Jesús no solo llamó a Zaqueo por su nombre, le hizo una invitación sorprendente. Le dijo, «Hoy debo hospedarme en tu casa», Lucas capítulo 19, versículo 5. En la cultura judía, compartir una comida con alguien era un acto de intimidad y aceptación. Comer juntos no era simplemente un acto social, sino una señal de amistad y comunión. Para Zaqueo, escuchar estas palabras de Jesús era algo impensable. Durante años, había sido rechazado por su propio pueblo, pero ahora, el hombre más importante de la multitud, aquel que realizaba milagros y hablaba con la autoridad de Dios, estaba eligiéndolo a él. La reacción de la gente que presenció este encuentro fue inmediata. Muchos comenzaron a murmurar, diciendo, «Ha ido a hospedarse con un pecador», Lucas capítulo 19, versículo 7. Para los fariseos y los religiosos de la época, la santidad se medía por la separación de los pecadores. En su mentalidad, un verdadero hombre de Dios no debía asociarse con personas como Zaqueo, ya que esto lo haría impuro. No podían comprender por qué Jesús, en lugar de hospedarse en la casa de un líder religioso o de alguien justo, había elegido quedarse con un hombre que representaba todo lo contrario. Pero Jesús nunca se dejó llevar por las expectativas de la sociedad. Su misión no era complacer a los fariseos ni buscar la aprobación de los religiosos, sino salvar a los perdidos. Lo que la multitud no entendía era que este encuentro no era casualidad. Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo hacía. Al aceptar la invitación de Zaqueo y entrar en su casa, estaba enviando un mensaje claro: la gracia de Dios está disponible para todos, incluso para los más rechazados y despreciados por la sociedad. En ese instante, algo comenzó a cambiar dentro de Zaqueo.
Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió definido por su pecado, sino por la posibilidad de un nuevo comienzo. Su riqueza, que antes había sido su refugio, de repente perdió importancia frente a la presencia de Jesús. La corrupción y la avaricia que lo habían caracterizado durante tantos años comenzaron a desmoronarse ante la luz de la gracia divina. Jesús no le pidió que cambiara antes de aceptar su invitación, simplemente le ofreció su amor y su presencia, y eso fue suficiente para empezar a transformar su corazón. Este encuentro nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza de Dios. A menudo, las personas piensan que deben limpiar su vida y mejorar su comportamiento antes de poder acercarse a Dios. Creen que necesitan alcanzar cierto nivel de santidad antes de que Jesús pueda aceptarlos. Pero la historia de Zaqueo demuestra que el amor de Dios no funciona de esa manera. Jesús no espera a que las personas sean perfectas para recibirlas, Él las recibe tal como son y, a través de ese amor incondicional, las transforma desde adentro. Para Zaqueo, este fue un momento de revelación. Toda su vida había creído que la riqueza era lo más importante, que el dinero le daría seguridad y felicidad. Pero cuando Jesús lo miró a los ojos y lo llamó por su nombre, se dio cuenta de que había estado persiguiendo cosas equivocadas. Comprendió que lo que realmente necesitaba no era más dinero ni más poder, sino una relación con Dios. Este encuentro también nos muestra el corazón de Jesús por los marginados. Él no solo vino a predicar a los religiosos y a los justos, vino a buscar a los pecadores, a los despreciados, a los que la sociedad había desechado. La historia de Zaqueo nos recuerda que no hay nadie demasiado lejos del alcance de la gracia de Dios. Sin importar cuán grande sea el pecado, sin importar cuán rechazado se sienta a alguien, Jesús sigue llamando a cada persona por su nombre, ofreciendo una nueva oportunidad de vida. Mientras Zaqueo descendía del árbol, su corazón latía con fuerza. En ese instante, probablemente no podía creer lo que estaba sucediendo. Había salido esa mañana solo con la esperanza de ver a Jesús de lejos, pero ahora, ese mismo Jesús se dirigía hacia su casa. Lo que sucedería dentro de esas 4 paredes marcaría un punto de quiebre en su vida. El momento en que Jesús llamó a Zaqueo por su nombre y anunció su intención de hospedarse en su casa fue, sin duda, un evento inesperado para todos los presentes. Nadie en la multitud imaginaba que Jesús elegiría acercarse al hombre más despreciado de Jericó, aquel que simbolizaba la corrupción y la traición. Para Zaqueo, este gesto fue un golpe de gracia que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. No solo porque Jesús lo había visto y reconocido, sino porque, en un solo instante, rompió la barrera que lo separaba de Dios y le ofreció una nueva oportunidad de vida. La primera reacción de Zaqueo fue de asombro y alegría. Lucas nos dice que bajó rápidamente del árbol y recibió a Jesús con gozo, Lucas capítulo 19, versículo 6. Su respuesta no fue la de alguien que dudaba o que se sentía indigno, sino la de un hombre que entendía que estaba viviendo un momento crucial. Después de años de sentirse rechazado y excluido, alguien importante, no solo cualquier persona, sino el mismo Jesús, el hombre que realizaba milagros y predicaba con autoridad, había decidido entrar en su casa. Zaqueo no perdió tiempo, no cuestionó por qué Jesús lo había elegido, simplemente aceptó con entusiasmo la invitación. Este detalle es fundamental porque revela que, en el fondo, Zaqueo estaba listo para recibir la gracia de Dios. Su corazón había sido preparado por todas sus experiencias previas de soledad y vacío.
Aunque su vida hasta ese momento había estado enfocada en la riqueza y en la acumulación de bienes, algo dentro de él anhelaba un cambio. Su acto de subirse al árbol ya había demostrado su determinación de ver a Jesús, pero ahora, al recibirlo con gozo, mostraba que también estaba dispuesto a dejar que Jesús entrara en su vida. Mientras Zaqueo celebraba este inesperado encuentro, la multitud que lo rodeaba reaccionó de una manera completamente diferente. En lugar de alegrarse por el hecho de que alguien como Zaqueo tenía la oportunidad de conocer a Jesús, comenzaron a murmurar y a criticar a Jesús por su decisión de hospedarse en la casa de un pecador. Lucas capítulo 19, versículo 7 dice: Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Este murmullo reflejaba el pensamiento predominante de la época: los justos debían apartarse de los pecadores y evitar cualquier tipo de relación con ellos. Para la gente, Jesús había cometido un error. En su mente, si Jesús realmente era un maestro enviado por Dios, debía rodearse de personas dignas, de aquellos que cumplían con la ley y tenían una vida moralmente aceptable. Pero al decidir ir a la casa de Zaqueo, Jesús estaba desafiando una de las reglas más arraigadas del sistema religioso, la exclusión de los pecadores. Lo que ellos no entendían es que Jesús no había venido a premiar a los justos, sino a rescatar a los perdidos. La reacción de la multitud nos muestra cuán difícil es para las personas aceptar la gracia de Dios cuando ésta se extiende a aquellos que consideramos indignos. Muchas veces, las personas caen en la trampa de creer que algunas personas merecen el amor de Dios más que otras. Pero Jesús dejó claro, a lo largo de su ministerio, que el reino de Dios no opera bajo la lógica humana. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32, vemos un ejemplo de esta actitud. El hermano mayor, al ver que su padre celebraba el regreso del hijo que había malgastado su herencia, se enojó y se negó a participar en la celebración. No podía aceptar que alguien que había hecho tanto mal pudiera ser recibido con amor y restaurado. La historia de Zaqueo es una ilustración de este mismo principio. Mientras que la multitud veía en él a un pecador indigno, Jesús veía a un hombre que estaba listo para ser transformado. Para Dios, la verdadera justicia no consiste en excluir a los pecadores, sino en restaurarlos. En ese momento, la gracia de Dios estaba obrando en Zaqueo de una manera que la multitud no podía comprender. El impacto de la presencia de Jesús en la casa de Zaqueo fue inmediato y profundo. Aunque la Biblia no nos da detalles sobre lo que ocurrió dentro de su casa, podemos imaginar que la conversación con Jesús fue una experiencia transformadora. Quizás Jesús le habló sobre el amor del Padre, sobre la misericordia y la posibilidad de una nueva vida. Lo cierto es que, en algún punto de ese encuentro, el corazón de Zaqueo cambió radicalmente. En un acto de completa transformación, Zaqueo se puso de pie y declaró públicamente su decisión de cambiar su vida. Lucas capítulo 19, versículo 8 nos dice: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Este compromiso no fue algo superficial o una simple emoción del momento. Fue una muestra tangible de que el arrepentimiento genuino trae consigo un cambio de vida. El hecho de que Zaqueo estuviera dispuesto a devolver cuadruplicado lo que había robado es un punto significativo. Según la ley de Moisés, cuando alguien era sorprendido robando, debía devolver lo sustraído más una compensación. Éxodo capítulo 22, versículos del 1 al 4.
Sin embargo, Zaqueo no estaba simplemente siguiendo un mandato legal, sino que iba más allá de lo que la ley exigía. Su decisión de devolver 4 veces más mostraba que su corazón realmente había sido transformado. No estaba buscando simplemente corregir sus errores por obligación, sino restaurar lo que había destruido con sus acciones pasadas. Además, su decisión de dar la mitad de sus bienes a los pobres reflejaba un cambio radical en sus prioridades. Antes, su vida había girado en torno a la acumulación de riquezas, pero ahora entendía que la verdadera vida no estaba en el dinero, sino en vivir conforme a los valores del reino de Dios. La generosidad de Zaqueo no fue una estrategia para comprar el favor de Dios, sino una evidencia de que su corazón había sido liberado de la avaricia y el egoísmo. Este episodio nos muestra que el arrepentimiento no es solo un sentimiento de tristeza por el pecado, sino una transformación completa de la vida. Zaqueo no se limitó a decir que lamentaba sus errores, tomó acciones concretas para demostrar que había cambiado. Esto es lo que distingue un arrepentimiento superficial de uno verdadero. Muchas personas pueden sentir remordimiento, pero solo aquellos que realmente han sido transformados por Dios muestran frutos de esa transformación. La historia de Zaqueo nos enseña que cuando alguien tiene un encuentro real con Jesús, su vida no puede permanecer igual. La gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que también cambia el corazón y las acciones de una persona. Zaqueo, el hombre que antes era conocido por su avaricia y corrupción, se convirtió en un símbolo de generosidad y justicia. Mientras la multitud murmuraba y criticaba, Jesús veía en Zaqueo algo que nadie más podía ver, un hombre dispuesto a cambiar, un corazón abierto a la redención. Y en ese momento, la salvación llegó a su casa. El encuentro con Jesús no solo fue un momento de emoción pasajera para Zaqueo, fue el inicio de una transformación radical en su vida. En muchos relatos de los evangelios, vemos cómo las personas que se encontraban con Jesús experimentaban cambios internos profundos, pero en el caso de Zaqueo, su cambio no solo quedó en el interior, sino que se manifestó de una manera tangible y visible. Su arrepentimiento fue mucho más que un sentimiento de culpa o un reconocimiento de sus errores, fue un giro completo en su manera de vivir, en su relación con los demás y en su perspectiva sobre la riqueza y la justicia. Antes de encontrarse con Jesús, Zaqueo había construido su vida sobre la acumulación de dinero y el abuso del poder. Como jefe de los recaudadores de impuestos, su principal objetivo era incrementar su riqueza, sin importar las consecuencias que esto tuviera en las personas de su comunidad. No sabemos cuánto tiempo vivió en esa condición, pero sí sabemos que durante años se benefició de un sistema corrupto en el que los recaudadores de impuestos cobraban más de lo debido y se quedaban con una parte de los tributos. Este enriquecimiento injusto lo había convertido en un hombre odiado por la gente de Jericó, que lo veía como un explotador sin escrúpulos. Sin embargo, algo cambió drásticamente en su corazón después de que Jesús le dirigió la palabra. Quizás, por primera vez en su vida, Zaqueo sintió que era más que un simple recaudador de impuestos. Durante años, había sido etiquetado como un pecador, un traidor, alguien indigno del amor de Dios. Pero Jesús lo miró con otros ojos. En lugar de condenarlo de inmediato, en lugar de recordarle todos sus pecados y decirle lo terrible que había sido, Jesús se acercó a él con gracia y amor. Esta aceptación incondicional fue lo que derrumbó las barreras que Zaqueo había levantado a lo largo de los años. En respuesta a este amor, Zaqueo no pudo quedarse de brazos cruzados.
La presencia de Jesús en su casa lo confrontó con la realidad de su vida y lo llevó a tomar una decisión radical. En Lucas capítulo 19, versículo 8, Zaqueo se levantó y proclamó: Señor, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadruplicado. Esta declaración no fue un gesto simbólico ni una exageración emocional, fue una muestra real y concreta de su cambio de corazón. Lo primero que vemos en su declaración es que estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Este es un punto clave, porque demuestra que su relación con la riqueza había cambiado completamente. Antes, su vida giraba en torno al dinero y al poder que éste le daba, pero ahora estaba dispuesto a renunciar a una gran parte de sus posesiones para beneficiar a los necesitados. Este acto refleja un principio fundamental del arrepentimiento verdadero. Cuando alguien es transformado por Dios, su perspectiva sobre las cosas materiales cambia. Zaqueo entendió que su riqueza no era lo más importante en su vida y que debía usarla para el bien de los demás. El segundo aspecto de su arrepentimiento es aún más impactante. Prometió devolver 4 veces más a las personas que había defraudado. Este no era un requisito de la ley mosaica para los casos de fraude. Según Éxodo capítulo 22, versículo 1, la ley establecía que si alguien robaba una oveja o un buey, debía devolver el doble de lo que había tomado. En algunos casos, se pedía una restitución del 20% adicional, Levítico capítulo 6, versículos del 1 al 5. Pero Zaqueo no solo decidió cumplir con la ley, sino que fue más allá. Su compromiso de devolver 4 veces más era una señal clara de que su arrepentimiento no era superficial ni motivado por el miedo al castigo, sino que era un acto genuino de justicia y restauración. Este acto de restitución es clave para entender la profundidad de su transformación. No se limitó a decir que lamentaba sus errores, sino que tomó acciones concretas para corregir el daño que había causado. En muchos casos, cuando las personas dicen que están arrepentidas, sus palabras no se acompañan de acciones. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio visible. En la Biblia, vemos que cuando una persona realmente se vuelve a Dios, hay frutos que demuestran ese cambio. En Mateo capítulo 3, versículo 8, Juan el Bautista exhorta a la gente a producir frutos dignos de arrepentimiento, lo que significa que el arrepentimiento debe ir acompañado de una transformación tangible en la vida de la persona. El caso de Zaqueo nos recuerda otra historia en los Evangelios, la del joven rico, Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22. En ese relato, un hombre que cumplía con todos los mandamientos de la ley se acercó a Jesús y le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres, pero el joven se entristeció y se fue, porque tenía muchas riquezas y no estaba dispuesto a renunciar a ellas. La diferencia entre este joven y Zaqueo es impactante. Uno se aferró a sus bienes y perdió la oportunidad de seguir a Jesús, mientras que el otro soltó lo que tenía con gozo porque había encontrado algo más valioso, la gracia de Dios. El arrepentimiento de Zaqueo no fue simplemente una emoción del momento, sino un compromiso real de cambiar su vida y restaurar lo que había dañado. No esperó a que alguien lo obligara a hacerlo, ni buscó excusas para evitar la restitución. Su respuesta fue voluntaria y generosa, lo que demuestra que cuando alguien realmente ha sido tocado por Dios, su corazón se llena de amor y justicia. Otra característica notable de su transformación es la rapidez con la que actuó. No dijo que lo haría en el futuro, ni que lo consideraría después de analizar su situación financiera.
Lo decidió en ese mismo instante. Esto nos enseña que el verdadero arrepentimiento no se pospone. Cuando Dios nos muestra nuestras fallas y nos da la oportunidad de cambiar, debemos responder de inmediato. Zaqueo no esperó a tener todo calculado ni a asegurarse de que aún le quedaría suficiente dinero después de dar a los pobres y devolver lo que había tomado. Su prioridad ya no era su riqueza, sino su relación con Dios. Su historia nos muestra que el arrepentimiento no es solo sentir tristeza por los pecados cometidos, sino un cambio total de dirección. La palabra griega para arrepentimiento en la Biblia es metanoia, que significa un cambio de mente, una transformación completa de pensamiento y actitud. En el caso de Zaqueo, vemos claramente que no solo cambió su manera de pensar, sino que también cambió sus acciones. Pasó de ser un hombre avaro a un hombre generoso, de ser un explotador a un restaurador, de ser alguien odiado por su pueblo a alguien que buscaba el bienestar de los demás. La historia de Zaqueo nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios. Si alguien como él, que había construido su vida sobre la codicia y la corrupción, pudo experimentar una transformación tan radical, significa que cualquier persona puede ser cambiada por el amor de Jesús. No importa cuán lejos se sienta alguien de Dios o cuán grande haya sido su pecado, cuando hay un encuentro genuino con Jesús, todo puede ser restaurado. A través de su arrepentimiento, Zaqueo nos da una lección poderosa. El Evangelio no es solo una historia de perdón, sino también de transformación. Dios no solo nos llama a recibir su gracia, sino a vivir de una manera que refleje esa gracia. El cambio de Zaqueo fue evidente. Su encuentro con Jesús había transformado completamente su manera de ver la vida, sus prioridades y su relación con los demás. Pasó de ser un hombre conocido por su avaricia a uno que estaba dispuesto a devolver lo que había robado y a compartir su riqueza con los pobres. Pero la pregunta era, ¿cómo respondería Jesús a esta transformación? ¿Cómo interpretaría el Maestro este acto de restitución y arrepentimiento genuino? La reacción de Jesús no se hizo esperar. En Lucas capítulo 19, versículo 9, Jesús declaró con autoridad: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham». Esta declaración es crucial porque confirma que el cambio en Zaqueo no era simplemente una emoción momentánea, sino una señal clara de que su corazón había sido verdaderamente transformado. La salvación que Jesús menciona no se refiere solo a un acto de perdón, sino a una restauración completa de su relación con Dios. Zaqueo, que había estado alejado de su comunidad y de la fe, ahora era reconocido como un verdadero hijo de Abraham, no solo en términos de linaje, sino en fe y en justicia. Este reconocimiento de Zaqueo como hijo de Abraham tenía un significado profundo en el contexto judío. Durante mucho tiempo, los líderes religiosos habían enseñado que los recaudadores de impuestos y los pecadores no tenían parte en las bendiciones de Abraham porque vivían fuera de la ley de Dios. Sin embargo, Jesús desafió esta creencia al afirmar que Zaqueo también pertenecía a la familia de la fe. Esto nos muestra que la salvación no se basa en el linaje, en la posición social ni en las obras externas, sino en la fe genuina y en el arrepentimiento verdadero. Jesús dejó en claro que el reino de Dios no es exclusivo para un grupo selecto de personas, sino que está abierto para todos aquellos que responden con un corazón sincero. Pero la afirmación de Jesús no solo transformó la vida de Zaqueo, también debió impactar a todos los que estaban presentes. La multitud, que minutos antes había criticado y murmurado contra él, ahora escuchaba de la boca de Jesús que este hombre despreciado había sido restaurado.
Para muchos, esto era inconcebible. ¿Cómo podía Jesús considerar a un hombre como Zaqueo digno de la salvación? ¿Cómo podía un recaudador de impuestos, que había explotado a su propio pueblo, recibir el favor de Dios? Estas preguntas revelan un punto clave en la enseñanza de Jesús. La salvación no es un premio para los que se creen justos, sino un regalo para los que reconocen su necesidad de Dios. Jesús reafirma esta verdad en Lucas capítulo 19, versículo 10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta declaración es una de las más poderosas en todo el Evangelio porque resume la misión de Jesús en la tierra. Su propósito no era simplemente enseñar principios morales o condenar a los pecadores, sino buscar a los que estaban lejos de Dios y ofrecerles una nueva vida. La historia de Zaqueo es un ejemplo vivo de esta misión, un hombre perdido, rechazado y despreciado que, al encontrarse con Jesús, recibió una oportunidad para comenzar de nuevo. Esta afirmación de Jesús también desmantela la mentalidad de exclusión que predominaba en la sociedad religiosa de la época. Los fariseos y los líderes espirituales creían que la salvación era solo para aquellos que cumplían con la ley y que mantenían una vida correcta ante los ojos de los demás. Pero Jesús mostró que Dios no mide a las personas por sus méritos, sino por su disposición a arrepentirse y recibir su gracia. Esta es una verdad que sigue siendo relevante hoy en día. Muchas veces, las personas se sienten indignas de acercarse a Dios porque creen que su pecado es demasiado grande, que han fallado demasiado o que no son lo suficientemente buenos. Sin embargo, la historia de Zaqueo nos recuerda que Dios está dispuesto a recibirnos tal como somos, si estamos dispuestos a dejar atrás nuestra vieja vida y seguirlo con un corazón sincero. Otro aspecto notable de la reacción de Jesús es que no exigió nada más de Zaqueo. No le dijo que debía probar su cambio a lo largo del tiempo ni que debía someterse a un proceso de purificación antes de ser aceptado. En el mismo momento en que Zaqueo expresó su arrepentimiento y tomó acciones concretas para corregir sus errores, Jesús confirmó su salvación. Esto es una demostración de que la gracia de Dios actúa en el instante en que una persona se vuelve a Él con sinceridad. No hay pruebas previas ni periodos de espera, la salvación es inmediata para aquellos que ponen su fe en Cristo. Además, la respuesta de Jesús nos muestra la alegría de Dios cuando un pecador se arrepiente. En varias ocasiones, Jesús comparó la salvación con una celebración. En Lucas capítulo 15, versículo 7, dijo, «Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento». Dios no solo acepta a los pecadores arrepentidos, sino que se alegra con ellos. Esto significa que, cuando alguien como Zaqueo decide cambiar su vida y seguir a Dios, el cielo entero lo celebra. La historia de Zaqueo también nos enseña que el verdadero arrepentimiento siempre produce frutos. Jesús no tuvo que decirle a Zaqueo lo que debía hacer, su transformación fue espontánea. Este es un claro contraste con los fariseos y los líderes religiosos, quienes constantemente exigían pruebas externas de santidad, pero cuyos corazones permanecían endurecidos. Jesús siempre enfatizó que lo que importa no es la apariencia de religiosidad, sino el cambio genuino del corazón. Zaqueo demostró que su arrepentimiento era real no porque alguien lo obligara, sino porque su corazón había sido tocado por la gracia de Dios. Esta historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Somos como la multitud, que juzga a los demás y se resiste a la idea de que Dios puede transformar a cualquier persona. ¿O somos como Zaqueo,
dispuestos a reconocer nuestras fallas y permitir que la gracia de Dios nos transforme? La salvación de Zaqueo nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, cuántos errores hayamos cometido o cuánto nos haya rechazado la sociedad, Jesús sigue buscando a los perdidos para salvarlos. Otro punto importante es que Jesús no solo transformó la vida de Zaqueo a nivel personal, sino que su restauración tuvo un impacto en toda la comunidad. Cuando un hombre que había sido corrupto y explotador decide devolver lo que tomó y ayudar a los necesitados, no solo cambia su propia vida, sino también la de aquellos a quienes afectó. La transformación de Zaqueo no fue solo para su beneficio, sino para el de toda la ciudad de Jericó. Este principio sigue siendo cierto hoy en día. Cuando Dios cambia a una persona, su transformación afecta a su familia, a su entorno y a su comunidad. El cambio en la vida de Zaqueo no fue una simple emoción momentánea o un acto impulsivo motivado por la presencia de Jesús. Fue una transformación completa, un giro radical que afectó no solo su forma de ver la vida, sino también sus acciones concretas. Su historia nos deja una enseñanza profunda sobre el poder del arrepentimiento genuino y la gracia de Dios que transforma incluso a las personas más despreciadas por la sociedad. A partir de ese momento, Zaqueo dejó de ser el hombre egoísta y corrupto que había sido durante años y se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa una vida transformada por Cristo. Antes de su encuentro con Jesús, Zaqueo era conocido como un hombre de negocios sin escrúpulos, alguien que usaba su posición de poder para enriquecerse a costa de los demás. La gente de Jericó lo veía como un símbolo de injusticia y abuso, una figura que representaba la opresión del Imperio Romano sobre los judíos. Su reputación estaba manchada por sus prácticas deshonestas y el desprecio de la comunidad hacia él era tan grande que ni siquiera intentaban ocultarlo. En la mentalidad de la época, alguien como Zaqueo no tenía esperanza de redención. No solo había fallado moralmente, sino que había cruzado la línea de traicionar a su propio pueblo, lo que lo hacía un caso aparentemente irrecuperable. Sin embargo, lo que la sociedad consideraba irremediable, Jesús lo vio como una oportunidad para manifestar el poder de la gracia divina. Cuando Jesús se acercó a Zaqueo, no lo condenó, no le hizo una lista de sus pecados ni le exigió que cambiara antes de aceptarlo. En cambio, se ofreció a entrar en su casa, mostrando así que la misericordia de Dios no está reservada solo para los justos, sino también para los pecadores que están dispuestos a abrir su corazón. El cambio en Zaqueo no fue solo interior, sino que tuvo consecuencias prácticas y visibles. Decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más a quienes había defraudado. Esto significaba que su riqueza ya no era su prioridad, que el dinero había dejado de ser su Dios y que ahora su vida tenía un propósito mayor. En la Biblia, la verdadera transformación siempre se evidencia en las acciones. No basta con decir que hemos sido cambiados, nuestra manera de vivir debe reflejarlo. Uno de los aspectos más notables de la historia de Zaqueo es la rapidez con la que tomó la decisión de cambiar. No pidió tiempo para pensarlo, no intentó negociar con Dios ni poner condiciones. En el mismo momento en que Jesús entró en su vida, su corazón fue transformado. Este detalle es importante porque nos muestra que el poder de Dios no necesita largos procesos para hacer una obra completa en una persona. Si el corazón está dispuesto, la transformación puede ser inmediata y radical. La historia de Zaqueo también nos enseña que la gracia de Dios no solo nos restaura individualmente, sino que nos llama a restaurar lo que hemos dañado. Muchas veces, las personas quieren recibir el perdón de Dios,
pero no están dispuestas a corregir los errores de su pasado. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento implica una restitución, un esfuerzo por reparar el daño causado. En el caso de Zaqueo, su cambio fue tan genuino que no se conformó con devolver lo que había tomado injustamente, sino que decidió hacerlo en una medida mucho mayor de lo que la ley requería. Este acto no solo le devolvía la dignidad a aquellos a quienes había perjudicado, sino que también mostraba su nueva identidad como un hombre transformado. El impacto de su transformación no se limitó a su vida personal. Al convertirse en un testimonio viviente del poder de Jesús, Zaqueo se convirtió en una prueba de que nadie está fuera del alcance de la misericordia divina. Su historia debió haber sido una gran sorpresa para la comunidad de Jericó. Imaginar a Zaqueo devolviendo dinero, ayudando a los pobres y viviendo de una manera justa debió haber sido un testimonio poderoso para todos aquellos que lo habían conocido antes de su cambio. Seguramente, muchos se preguntaban cómo era posible que un hombre con una reputación tan terrible hubiera experimentado un cambio tan radical. Esto nos recuerda que cuando Dios transforma a una persona, no solo lo hace para beneficio individual, sino también para impactar a los que lo rodean. La conversión de Zaqueo no solo fue un evento privado entre él y Jesús, sino un testimonio público que desafió la mentalidad de la sociedad. Para muchos, su transformación pudo haber sido una prueba de que la salvación no es solo para los religiosos o los justos, sino también para los que han caído más bajo en el pecado. Otra lección que nos deja la vida de Zaqueo es la restauración de la dignidad. Antes de conocer a Jesús, él era un hombre despreciado, un paria dentro de su propia comunidad. Su riqueza no le había servido para ganarse el respeto de los demás, sino que lo había convertido en alguien rechazado y excluido. Pero después de su transformación, su vida tomó un nuevo significado. Ya no era visto como un explotador, sino como un hombre justo que había decidido hacer lo correcto. Este es uno de los aspectos más hermosos del Evangelio, no solo nos perdona, sino que nos devuelve nuestra verdadera identidad. Cuando alguien se encuentra con Jesús, deja de ser definido por su pasado y comienza a ser definido por la gracia de Dios. Para la gente de Jericó, Zaqueo ya no era simplemente un recaudador de impuestos corrupto, sino un testimonio viviente de lo que significa el arrepentimiento y la restauración. La historia de Zaqueo también nos enseña que la salvación no es solo un asunto de fe personal, sino que debe reflejarse en nuestra manera de vivir. Jesús no vino solo a ofrecer perdón, sino a transformar vidas. La verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones, en la manera en que tratamos a los demás y en cómo usamos los recursos que Dios nos da. Zaqueo entendió que ser salvo no significaba solo recibir el favor de Dios, sino también convertirse en un instrumento de bendición para otros. Este relato nos desafía a evaluar nuestra propia vida. ¿Estamos viviendo de una manera que refleje la transformación que Dios ha hecho en nosotros? ¿Estamos dispuestos a hacer restitución cuando hemos cometido errores? ¿Estamos usando lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros o seguimos aferrándonos a las riquezas y al poder? La historia de Zaqueo sigue siendo relevante hoy en día porque representa la historia de todos aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad de restauración. Nos muestra que la verdadera conversión no es solo un cambio de pensamiento, sino una transformación total de nuestra manera de vivir. Y, sobre todo, nos enseña que cuando Jesús entra en la vida de una persona, nada vuelve a ser igual.
La historia de Zaqueo no es solo un relato de un hombre transformado, sino una fuente inagotable de enseñanzas espirituales que pueden aplicarse a nuestras vidas hoy. A través de su experiencia, aprendemos valiosas lecciones sobre el arrepentimiento, la gracia de Dios, la verdadera riqueza y la restauración. Su vida nos recuerda que la salvación no es solo un cambio interno, sino una transformación que impacta todas las áreas de nuestra existencia, incluidas nuestras relaciones, nuestros valores y nuestras prioridades. Una de las primeras lecciones que nos deja la historia de Zaqueo es el poder del arrepentimiento genuino. Zaqueo no se limitó a sentir tristeza por su pecado, tomó decisiones concretas para cambiar su vida y reparar el daño que había causado. A menudo, las personas ven el arrepentimiento como un simple acto de pedir perdón, pero la historia de Zaqueo nos muestra que el verdadero arrepentimiento va más allá de las palabras. Implica un cambio de dirección, una transformación de corazón que se refleja en acciones. Cuando alguien realmente se encuentra con Jesús, no puede seguir viviendo de la misma manera. Algo debe cambiar, y ese cambio debe ser evidente en la forma en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Otra enseñanza clave es la importancia de la generosidad. Antes de su encuentro con Jesús, la vida de Zaqueo giraba en torno a la acumulación de riquezas. El dinero era su Dios, su fuente de seguridad y su propósito de vida. Pero una vez que experimentó la gracia de Dios, su actitud hacia la riqueza cambió completamente. En lugar de aferrarse a sus bienes, decidió compartir con los pobres y devolver lo que había tomado injustamente. Esto nos enseña que cuando Dios transforma un corazón, también transforma la manera en que manejamos nuestros recursos. La verdadera riqueza no se mide en términos de posesiones, sino en la capacidad de dar y bendecir a otros. Jesús mismo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 35, más bienaventurado es dar que recibir. Esta lección es especialmente relevante en una sociedad donde el éxito se mide por la acumulación de bienes materiales. Zaqueo nos recuerda que el dinero, sin una vida con Dios, no tiene valor eterno. Muchas personas pasan toda su vida persiguiendo la riqueza, solo para darse cuenta de que aún sienten un vacío. Pero cuando entendemos que nuestra verdadera satisfacción viene de Dios y no de las posesiones, aprendemos a ser generosos y a usar lo que tenemos para el beneficio de los demás. Otra enseñanza que podemos extraer es la gracia de Dios para todos. When you want your spring break to feel like and your kids' pool day to feel like and your hotel bed to feel like ooh, and room service to feel like because at Hilton, hospitality feels like Your cabana's ready. Would you like fresh towels? it matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Peloton. Step up your sweat with the Peloton Cross-Training Tread Plus. Swivel your screen 360 degrees and follow your favorite instructors on and off your tread. Track your form and reps with the movement tracking camera. Feel supported as you train on the cushioned slap belt. And move to the beat with Sound by Sonos. Elevate your workouts with the Cross-Training Tread Plus. Every rep starts the same. Your limits are real, but so is your potential. New unrestricted power training gear from Lululemon. Built with our most powerful fabric. Every push is supported, so you can drive through the hardest presses. Every squat and lift, unrestricted. Flexing and stretching for max range of motion. In the gym, you don't know what you're truly capable of. Yet. Get into unrestricted power and find out. Now online at Lululemon.com. La historia de Zaqueo es una prueba de que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo.
La sociedad había etiquetado a Zaqueo como un caso perdido, un hombre sin remedio, indigno de la misericordia de Dios. Sin embargo, Jesús lo vio de manera diferente. Lo llamó por su nombre, lo invitó a su presencia y le ofreció la salvación. Esto nos enseña que Dios no mira nuestro pasado, sino nuestro corazón. Muchas veces, las personas se sienten indignas de acercarse a Dios por los errores que han cometido. Creen que su pecado es demasiado grande o que han fallado demasiado para recibir el perdón. Pero la historia de Zaqueo nos recuerda que la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. Jesús no vino a buscar a los que se creen perfectos, sino a los que reconocen su necesidad de Él. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Jesús pudo transformar la vida de Zaqueo, también puede transformar la nuestra. Otra enseñanza importante es la urgencia de buscar a Dios. Zaqueo no esperó una mejor oportunidad para ver a Jesús. No dijo, tal vez mañana o voy a pensarlo primero. En cuanto supo que Jesús pasaría por Jericó, hizo todo lo posible para encontrarse con él. Incluso cuando enfrentó obstáculos, como su baja estatura y la multitud que le impedía verlo, no se rindió. En lugar de quedarse en su lugar, buscó una solución y se subió a un árbol. Esta actitud nos enseña que buscar a Dios requiere esfuerzo y determinación. Muchas veces, las personas postergan su relación con Dios, esperando un mejor momento para entregarle su vida. Pero la historia de Zaqueo nos muestra que cuando sentimos el llamado de Dios, debemos responder de inmediato. No podemos dejar que los obstáculos nos detengan ni que el miedo al que dirán nos paralice. Jesús pasó solo una vez por Jericó, y Zaqueo aprovechó esa oportunidad. Si no lo hubiera hecho, quizás nunca habría tenido otro encuentro con Él. Esto nos recuerda que cada oportunidad de acercarnos a Dios es valiosa y no debe desperdiciarse. Otra lección que encontramos en la vida de Zaqueo es que nuestra identidad no está definida por nuestro pasado. Antes de conocer a Jesús, Zaqueo era visto como un traidor, un pecador, alguien indigno de respeto. Pero después de su encuentro con Cristo, su identidad cambió. Jesús lo llamó hijo de Abraham, reconociéndolo como parte del pueblo de Dios. Esto es significativo porque demuestra que, cuando Dios nos transforma, ya no somos definidos por nuestros errores, sino por su gracia. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que, sin importar lo que hayamos hecho en el pasado, Dios nos da una nueva identidad cuando nos entregamos a Él. No somos esclavos de nuestro historial de fracasos, sino hijos amados de Dios. Además, la historia de Zaqueo nos enseña la importancia de actuar con valentía ante la opinión de los demás. Cuando Jesús se hospedó en su casa, la multitud murmuró y criticó su decisión. No podían entender cómo un hombre como Zaqueo podía recibir la atención de Jesús. Sin embargo, Zaqueo no dejó que las opiniones de la gente lo detuvieran. Se mantuvo firme en su decisión de seguir a Cristo y demostrar su arrepentimiento con acciones. Esto es un recordatorio para nosotros de que, cuando decidimos seguir a Dios, no todos lo entenderán. Habrá críticas, juicios e incluso rechazo. Pero la historia de Zaqueo nos enseña que lo más importante es nuestra relación con Dios, no lo que los demás piensen de nosotros. A menudo, el miedo al rechazo impide que las personas se acerquen a Dios o vivan conforme a su fe.
Pero cuando entendemos que lo que realmente importa es cómo nos ve Dios, podemos vivir con valentía y seguridad en su gracia. Finalmente, Zaqueo nos enseña que el encuentro con Jesús cambia nuestro propósito de vida. Antes, su vida giraba en torno al dinero, el poder y el estatus. Pero después de conocer a Jesús, su propósito cambió. Ahora, en lugar de buscar su propio beneficio, decidió bendecir a los demás. Este cambio de mentalidad es una de las señales más claras de una transformación genuina. Cuando Dios entra en nuestra vida, nuestras prioridades cambian. Dejamos de vivir solo para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Dios y para ayudar a otros. La historia de Zaqueo nos muestra que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo usamos lo que tenemos para glorificar a Dios y servir a los demás. La vida de Zaqueo es un testimonio de que la gracia de Dios no solo nos salva, sino que nos transforma por completo. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a preguntarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con el Evangelio. ¿Estamos reflejando el amor de Dios en nuestras acciones? ¿Estamos dispuestos a hacer restitución por nuestros errores? ¿Estamos usando nuestras bendiciones para ayudar a los demás? Cada uno de nosotros tiene algo que aprender de Zaqueo. Su historia es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la gracia de Dios está disponible para todos y que cuando Jesús entra en nuestra vida, nada vuelve a ser igual. Cuando alguien experimenta un cambio radical en su vida, especialmente cuando ese cambio está relacionado con la fe, las personas que lo rodean suelen reaccionar de diferentes maneras. Algunos se alegran y lo apoyan, mientras que otros lo cuestionan, lo critican o incluso dudan de la autenticidad de su transformación. Esto es exactamente lo que sucedió en la historia de Zaqueo. Su conversión no pasó desapercibida, sino que generó una fuerte reacción en la comunidad de Jericó, donde era bien conocido, pero no precisamente por buenas razones. Antes de su encuentro con Jesús, Zaqueo era visto como un hombre corrupto, alguien que había construido su fortuna explotando a su propio pueblo. Los habitantes de Jericó lo despreciaban y lo evitaban. Para ellos, Zaqueo no era más que un colaborador del Imperio Romano, un hombre desleal que se beneficiaba de las dificultades económicas de su gente. Durante años, había sido el símbolo de la injusticia y su nombre estaba asociado con la opresión y la avaricia. Por eso, cuando Jesús decidió hospedarse en la casa de Zaqueo, la reacción de la multitud fue inmediata y negativa. En Lucas capítulo 19, versículo 7, se nos dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Este versículo nos revela el profundo desprecio que la gente sentía por Zaqueo y su incredulidad ante el hecho de que Jesús, un maestro respetado, quisiera asociarse con alguien como él. Para ellos, Jesús estaba cometiendo un error, porque en su mentalidad, un hombre de Dios no debía relacionarse con pecadores, y menos aún entrar en sus casas y compartir una comida con ellos. La reacción de la multitud nos muestra cómo, a menudo, las personas ponen etiquetas sobre otros y creen que su pasado los define para siempre. Para la gente de Jericó, Zaqueo siempre sería un recaudador de impuestos deshonesto, sin importar lo que hiciera. No podían concebir que alguien como él pudiera cambiar realmente. Esto nos enseña que la sociedad, muchas veces, no está dispuesta a aceptar la transformación de una persona y en lugar de celebrar su cambio, lo cuestiona o lo minimiza. La historia de Zaqueo es una de las más impactantes del Evangelio porque encapsula la esencia misma de la gracia de Dios.
Nos muestra que nadie está demasiado lejos del alcance de su amor, que el pasado no define nuestro destino y que un solo encuentro con Jesús puede transformar radicalmente una vida entera. Desde el inicio, vemos a un hombre atrapado en la avaricia, marcado por la corrupción y despreciado por su comunidad. Pero en su corazón había un anhelo profundo, aunque quizás ni él mismo lo entendía completamente. Su deseo de ver a Jesús lo llevó a subirse a un árbol, un acto que, aunque simple en apariencia, revelaba su disposición a buscar algo más grande que su riqueza y su poder. Jesús, en su infinita sabiduría, vio lo que nadie más veía, un hombre con un corazón listo para cambiar. No lo condenó, no le exigió primero limpiar su vida, sino que lo llamó por su nombre y le ofreció su presencia. Este gesto de amor rompió todas las barreras sociales y religiosas de la época y nos dejó una lección imborrable: Jesús no busca a los perfectos, sino a los dispuestos. La transformación de Zaqueo no fue superficial ni momentánea. Su arrepentimiento genuino lo llevó a tomar acciones concretas para reparar el daño que había causado. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y restituyó a quienes había defraudado 4 veces más. Este acto no solo demostró la sinceridad de su cambio, sino que también nos enseñó que el verdadero arrepentimiento siempre trae consigo frutos visibles. Sin embargo, su cambio no fue recibido con alegría por todos. La sociedad que lo había despreciado durante años no estaba dispuesta a aceptar su transformación con facilidad. El mundo siempre encontrará razones para dudar del cambio en una persona, pero lo que realmente importa es cómo nos ve Dios. Jesús confirmó públicamente la salvación de Zaqueo, demostrando que su gracia es más poderosa que el juicio de los hombres. En esta historia encontramos múltiples lecciones aplicables a nuestra vida. Nos recuerda que Dios no rechaza a nadie que lo busque con un corazón sincero, que el amor y la aceptación de Jesús tienen el poder de sanar incluso las heridas más profundas y que la verdadera transformación no es solo interna, sino que se refleja en nuestras acciones. También nos desafía a examinar nuestra propia actitud. ¿Somos como la multitud, que murmura y juzga cuando alguien se acerca a Dios? ¿O somos como Jesús, dispuestos a ver el potencial de restauración en cada persona? Zaqueo pensó que solo vería a Jesús desde un árbol, pero terminó recibiéndolo en su casa y en su corazón. Su vida cambió para siempre, y su historia sigue siendo un testimonio de esperanza para todos aquellos que creen que es demasiado tarde para cambiar. Jesús sigue llamando a cada persona por su nombre, ofreciendo una nueva oportunidad de vida. La pregunta es, ¿estamos listos para responder como Zaqueo y recibirlo con Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. alegría?